El viento de Dakota aquella noche arrastraba dos sonidos: los aullidos de una jauría de coyotes hambrientos que se acercaba y un gemido humano que no encajaba en esa música salvaje. Para Abigail Hayes, con 8 meses de embarazo y a más de 160 kilómetros del pueblo más cercano, su única compañía era un rifle. Su marido llevaba 2 semanas de retraso en su viaje a Cheyenne por provisiones, y el silencio de la pradera se había convertido en un ser vivo que respiraba sobre su nuca. Ese silencio se quebró. Lo que encontró en el crepúsculo, rodeado por ojos brillantes y dientes chasqueantes, no solo pondría a prueba su instinto de sobrevivir, sino que sacudiría hasta los cimientos de su mundo, obligándola a decidir entre sellar su propia sentencia de muerte o forjar una alianza jamás vista en aquellas tierras. El sol se desangraba en las llanuras del oeste, tiñendo el horizonte en tonos morados y anaranjados. Era la despedida solitaria de un día hermosa y triste, que no calmaba el nudo en el estómago de Abigail, ese nudo que ya era como una serpiente enroscada junto a los suaves movimientos de su hijo no nacido. Su esposo Matthew debió regresar hacía 2 semanas. En esa tierra dura 15 días podían ser una eternidad. Se había llevado a su mejor caballo Samson y todos los ahorros para ir a Cheyenne por víveres de invierno. Un viaje que debía durar 3, quizás 4 semanas. Ya iban 6. 6 semanas en que Abigail despertaba en una cama vacía en su humilde casita de terrones, sin el olor del tabaco de pipa en las sábanas ásperas. De pie en la puerta de su vivienda hecha de tierra y pasto prensado, sentía el peso de aquella construcción resistente al frío y fresca en verano, pero también la recordaba a cada instante de lo profundo que estaban hundidos en un mundo salvaje. El Winchester 73 de su padre reposaba contra el marco frío y pesado. Se había vuelto parte de su brazo. Unos días más pequeño, susurró mientras acariciaba su vientre redondeado. El bebé respondió con una patadita fuerte tranquilizadora. Tu papá solo está demorado. Volverá. Lo prometió. Pero la pradera no entendía de promesas. Allí reinaban verdades duras. Cada sombra podía esconder un peligro, cada ráfaga traía advertencias. Esa noche traía algo más. Primero fue un aullido lejano, chillón de coyote, pero se multiplicó hasta convertirse en un coro frenético de hambre. El sonido estaba más cerca de lo habitual, demasiado cerca. Luego se oyó otro ruido, un gemido gutural humano. El corazón de Abigail golpeó su pecho. Su primer pensamiento fue Matthew. Había llegado tan lejos solo para caer a unos metros de casa. Agarró el Winchester con fuerza. El peso del rifle era conocido, el de su vientre torpe y desequilibrado. Con pasos silenciosos, salió usando la poca luz que quedaba y las sombras largas de los álamos junto al arroyo. Avanzó con cuidado, la hierba alta rozando su vestido gastado. El bullicio de los coyotes era un frenesí, un círculo apretado a unos 200 metros de su hogar junto a unas rocas. Se asomó y los vio. Al menos una docena de bestias flacas entrando y saliendo, un torbellino de piel mugrienta y colmillos. Tenían algo acorralado. En medio del círculo yacía un hombre. Boca arriba, intentando levantarse con un brazo, el otro colgaba ensangrentado. Su ropa de gamuza hecha jirones y su larga cabellera negra pegada de sudor y tierra. Era Lakota, un indio. Todas las advertencias y relatos susurrados de masacres por los colonos le golpearon la mente. Mata o muere. Pero lo que vio no fue a un salvaje. Era un hombre herido y solo a punto de ser destrozado. Vio al macho alfa, un coyote grande y marcado, saltar directo a su garganta. Un instinto más fuerte que el miedo surgió en ella. Era el instinto de madre, esa fuerza ciega de proteger la vida. Sin pensar más, levantó el Winchester, la culata familiar, contra su mejilla. No apuntó al hombre ni a un coyote en particular. Disparó por encima contra la roca detrás. Crack, el estruendo reventó el crepúsculo. La bala rebotó en la piedra, silbando en la oscuridad. La jauría huyó aullando, deshaciéndose en la pradera tan rápido como había llegado. El silencio cayó denso, roto solo por el zumbido en los oídos de Abigail y su respiración agitada. El hombre se incorporó con el codo sano y giró hacia el origen del disparo. Sus ojos oscuros se cruzaron con los de ella a la distancia. No había gratitud, solo orgullo desafiante mezclado con sospecha. Abigail dudó un instante. ¿Qué he hecho? Esto es una locura.
Llevar a un Lakota herido a su casa sin su esposo y con un bebé en camino era como firmar su condena. Silas Croft. El vecino más cercano a 10 millas le había contado historias de espanto sobre los Sioux. Le advirtió que Matthew cometía un error construyendo tan cerca del Paja Sapa las colinas negras que los Lakota consideraban sagradas. «Estás tentando a un oso, Hayes», había dicho con seriedad. Pero dejar al hombre allí era sentencia segura. Los coyotes volverían, o se desangraría, o la noche helada lo mataría. Abigail miró su vientre abultado, la promesa de nueva vida dentro de ella. ¿Cómo negarle a otro el derecho de vivir? Con un suspiro que drenó su última fuerza, empezó a caminar hacia él con cuidado. El Winchester colgaba flojo a su costado, señal clara de que no representaba amenaza, pero tampoco era indefensa. Él la observaba acercarse, cada músculo tenso, como un resorte. Al aproximarse, ella alcanzó a ver lo grave de sus heridas. El brazo izquierdo era un desastre de sangre y gamuza rota, probablemente fracturado. Una fea abertura en la frente escurría un hilo constante que le manchaba la cara, y la pierna estaba torcida en un ángulo imposible. Su estado era crítico. Se detuvo a unos 3 metros de él. «No voy a hacerte daño», dijo ella con voz firme, aunque por dentro temblaba. Él permaneció callado. Su mirada intensa la escudriñaba, tratando de descifrar sus intenciones en un idioma más viejo que las palabras. «Estás herido», afirmó lo evidente. «Morirás aquí afuera si no recibes ayuda». Él contestó con un solo vocablo ronco como un caballo cansado, toque enemigo. Abigail negó lentamente con la cabeza. «No, Toke». Se señaló a sí misma Abigail. Luego apuntó hacia su casa apenas visible contra el horizonte. «Casa Medicina». Él la miró luego al rifle y de nuevo a ella. En sus ojos se libraba una batalla interna. Era un guerrero orgulloso y acostumbrado a valerse por sí mismo. Aceptar ayuda, sobre todo de una mujer blanca asentada en tierras de su pueblo, debía ser un trago amargo. Pero su cuerpo ya no respondía. Con un leve movimiento de cabeza cedió. Entonces venía lo imposible. Era un hombre grande, flaco pero fuerte, y ella con 8 meses de embarazo. Llevarlo hasta el jacal era casi inhumano. «Está bien», murmuró más para sí misma que para él. Un paso a la vez. Se echó el rifle al hombro y se puso de su lado sano. «¿Puedes ponerte de pie?» Él lo intentó, pero un chorro de dolor le arrancó un siseo al mover la pierna rota. Cayó de nuevo pálido. No había manera. La mente de Abigail corría. No podía cargarlo, pero sí podía arrastrarlo. Era cruel, poco digno, pero la única opción. Le pasó los brazos por debajo de los suyos y tomó su peso. «Perdóname por esto», murmuró con esfuerzo. Y así comenzó aquella extraña procesión. Una mujer a punto de parir, con el rostro endurecido por la decisión, jalando a un Lakota herido por la pradera que caía en sombras. Se inclinaba hacia atrás, enterrando los talones en la tierra. Su cuerpo se forzaba tanto que un dolor agudo le atravesaba la espalda baja. Él era puro peso muerto. Su cuerpo flácido, la cabeza colgando. Cada pocos metros debía detenerse, jadeante, los pulmones ardiendo. El bebé se movía inquieto dentro de ella, como protestando contra aquel esfuerzo. Los 200 metros parecían interminables. El cielo oscuro se encendía de estrellas frías e indiferentes. El viento soplaba con un quejido que parecía burlarse de ella. 2 veces tropezó y casi cayó. 2 veces pensó dejarlo allí. Pero al mirarlo inmóvil y ya inconsciente, veía no a un Lakota, no a un salvaje, sino a un ser humano cuya vida dependía de sus manos. Al fin sus botas golpearon la tierra apisonada frente a su puerta. Temblaba de agotamiento, empapada en sudor a pesar del frío nocturno. Con un último tirón doloroso, lo arrastró por el umbral hasta el interior iluminado por la lámpara de aceite. Se dejó caer contra la puerta, la cerró de golpe y corrió el pesado tranco de madera. El ruido retumbó en la pequeña estancia. Estaban a salvo, por ahora. Él yacía sobre el piso de tierra, un pedazo roto de la naturaleza que ella había metido en su refugio. Lo miró y luego miró su reflejo en un espejo rajado colgado junto a la estufa. Una mujer con los ojos desorbitados, el cabello suelto, la cara manchada de tierra. El vestido manchado de su sangre. «Señor, ten piedad», susurró en el silencio Matthew.
¿Qué he hecho? Las primeras 24 horas fueron un torbellino de cuidados primitivos. Abigail trabajó con la urgencia de quien sabe ser su propio doctor veterinario y carpintero. Rasgó una de las camisas viejas de Matthew para improvisar vendas. Hervía agua con milenrama hierba que su madre le enseñó a usar para detener la sangre y con paciencia fue limpiando sus heridas. El tajo en la frente era profundo pero limpio. El verdadero problema era el brazo y la pierna. Al cortar la manga de la gamuza descubrió que el brazo no solo estaba fracturado, estaba atravesado por lo que parecía una punta de hierro de las que usan los Crow o los Pony. Una pelea con otra tribu, no con soldados. La pierna era peor, fractura expuesta, el hueso amenazando con salir de la piel. Sabía con el corazón encogido que no tenía la habilidad para reparar algo así. Lo único posible era limpiar, entablillar con tablas arrancadas del suelo y rezar para que la infección no se apoderara de él. Él oscilaba entre la conciencia y el delirio, murmurando en su lengua, mientras la fiebre lo sacudía. A ratos agitaba el brazo sano sin control. En uno de esos arrebatos, sus ojos se abrieron de golpe y se clavaron en los de ella. Sus ojos estaban cargados de un miedo animal acorralado. Washichu escupió la palabra como una maldición envenenada. Él conocía bien el término. Persona blanca. No era un cumplido. Tranquilo lo calmó Abigail colocando un paño fresco y húmedo sobre su frente. Estás a salvo. No soy. Washichu sí, pero no soy tu enemiga. Él la miraba con respiración entrecortada. Su presencia serena firme fue apagando poco a poco el fuego en sus ojos. Se relajó apenas su mirada descendiendo hacia el vientre abultado de ella, un destello de algo difícil de leer, curiosidad. Desconcierto cruzó su rostro antes de que sus párpados volvieran a cerrarse. Durante 3 días, esa fue su rutina. Ella lo cuidaba, le obligaba a beber caldo y agua entre sus labios resecos, y mantenía viva la lumbre. Le hablaba sin parar, no porque creyera que la entendiera, sino porque su propia voz era la única defensa contra la soledad abrumadora. Le contaba de Matthew, del sueño de levantar una vida ahí, del bebé, que nacería en ese mundo salvaje. Al 4.º día la fiebre cedió. Despertó, y esta vez sus ojos estaban claros. La observó mucho rato mientras ella amasaba pan, su rostro una máscara impenetrable. Agua, dijo con voz ronca. El corazón de Abigail dio un brinco. Era la primera palabra coherente que pronunciaba. Ella le llevó un cucharón de agua del balde sosteniéndolo en sus labios. Él bebió con ansia, luego se recostó, sus ojos recorriendo el cuarto pequeño y ordenado. El fogón de piedra, los estantes con conservas alineadas, la mecedora que Matthew le había hecho. Comunicarse era un baile lento y frustrante de gestos y palabras sueltas. Se señaló a sí mismo. Kangi, dijo. Kangi, repitió ella. Ella se señaló. Abigail. Él asintió. Seguía débil, pero el orgullo estaba intacto. Intentó incorporarse apretando los dientes cuando el dolor de la pierna lo atravesó. Ella lo empujó suavemente hacia abajo. No dijo con firmeza. Quédate. Y él entendió. En los días siguientes se instaló entre ellos una tregua frágil. Él era un paciente callado observador. La miraba durante horas sin perder detalle. Notaba cómo racionaba la comida con cuidado, cómo revisaba el horizonte desde la ventana cada hora, cómo de pronto se detenía y cantaba suavemente a su vientre. Y ella también fue aprendiendo de él. Reconoció el trabajo de cuentas en sus mocasines, la pluma de águila trenzada en su cabello, que ella había limpiado con esmero y colocado sobre la repisa. Vio en su cuerpo delgado y fuerte los músculos de un hombre forjado en la dureza de la vida. No era un cazador cualquiera, era un guerrero y uno respetado. Una tarde, con un pedazo de carbón de la hoguera, empezó a dibujar en la tierra apisonada del suelo. Bocetó un búfalo, luego un jinete con lanza en plena cacería. Después trazó soldados con casacas azules y rifles. Los dibujó disparando, y a otra figura él mismo cayendo. No había sido emboscado por otra tribu sino por la caballería. Había mentido con la historia de la flecha, o tal vez ella lo había entendido mal. El descubrimiento le heló la sangre. No era solo un guerrero. Era enemigo del ejército de Estados Unidos. Ocultarlo no solo era arriesgado, era traición.
Antes de que pudiera asimilar esa verdad aterradora, un golpe seco en la puerta los hizo congelarse. Los ojos de Kangi se agrandaron. Su mano buscó instintivamente un arma que no tenía. Silencio, susurró Abigail con el corazón desbocado. Tiró una manta gruesa sobre él, escondiéndolo en la penumbra de un rincón. Luego respiró hondo, alisó su delantal y descorrió el cerrojo. Silas Croft estaba en el umbral con una sonrisa amplia y falsa que resultaba inquietante. Era un hombre robusto, de rostro curtido y ojos pequeños y astutos que parecían no perder detalle. Extendió una gallina de pradera recién desplumada. Pensé que quizá te faltaba carne fresca, Abigail. Lo dijo con un tono demasiado alegre. Con Matthew tardando tanto. Muy amable de tu parte. Silas contestó Abigail forzando una sonrisa y tomando el ave. Su mente corría. ¿Cuánto sabía? Había visto algo. Estaba por prepararte. ¿Gustas una taza? Era mejor tenerlo dentro bajo su mirada que husmeando afuera. No me importa si lo sirves, respondió entrando con paso pesado. Sus botas tronaron sobre la madera. Sus ojos recorrieron la habitación demorándose un instante más de lo debido en el rincón oscuro donde Kangi yacía oculto. A Abigail se le heló la sangre. Todo se ve tan ordenado como siempre, comentó Silas dejándose caer en la mecedora de Matthew. Le pareció una profanación. Debe ser difícil arreglártela sola en tu estado. Me las ingenio, dijo ella sin mirarlo mientras se ocupaba junto al fogón. Matthew me enseñó bien. Oh, seguro que sí, replicó Silas con un matiz extraño en la voz. Pero esta tierra no es lugar para una mujer sola. Matthew fue un tonto por asentarse tan lejos, tan cerca de los Sioux. Se lo dije. Estás poniendo a un cordero en la cueva de los lobos, le dije. Abigail entornó los ojos con firmeza. Matthew es un soñador, no un tonto. Él cree que hay espacio suficiente para todos. Silas soltó una risa seca y desdeñosa. Espacio suficiente. Díselo a las familias masacradas allá por el río Powder. Nuestra tierra hay que domarla, limpiarla, volverla segura para gente como nosotros. Su mirada volvió a recorrer la habitación. Aunque sí, Matthew eligió bien este lugar. Buen agua del arroyo. El mejor pasto de todo el valle. Hablaba de su casa como si ya le perteneciera. Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Abigail. No era una visita amistosa, era una inspección. ¿Has oído algo?, preguntó en un susurro apenas audible. ¿Alguna noticia del camino desde Cheyenne? La sonrisa de Silas se borró. Se inclinó hacia adelante su rostro adoptando un aire de falsa compasión. Nada seguro, Abigail. Solo chismes de viajeros. El sendero ha estado difícil esta temporada. Nevadas tempranas en los pasos y... problemas. ¿Qué clase de problemas? Indios preguntó con tono grave. Unos Arapaho dicen atacando carretas de provisiones. Seguro no es nada. Matthew es un hombre fuerte. Sabrá arreglárselas. Mentía. Abigail lo percibía en la forma en que sus ojos no se encontraban con los suyos, en cómo recalcaba la palabra Arapaho. Estaba sembrando una historia, una coartada conveniente para explicar la ausencia de Matthew. Bajo la manta, Kangi permanecía inmóvil como piedra. No entendía las palabras, pero captaba la tensión del aire como un rastreador que lee señales invisibles. Oía la amenaza velada en la voz de Silas, la calma forzada en Abigail. Tras lo que pareció una eternidad, Silas apuró su taza y se puso de pie. Bueno, será mejor que me vaya. Tengo que reparar cercas. En la puerta se detuvo. Avísame si necesitas algo, Abigail. Lo que sea. No está bien que estés aquí sola. Cuando la puerta se cerró tras él, Abigail corrió el cerrojo y se desplomó contra la madera. Su cuerpo temblaba. Miró hacia el rincón. Lentamente Kangi apartó la manta. Su rostro era sombrío. No había entendido nada, y lo había comprendido todo. Señaló hacia la puerta, y luego dibujó con la mano el movimiento de una serpiente arrastrándose entre la hierba. Una serpiente. Después apuntó en dirección al rancho de Silas Croft. Abigail sintió los ojos abiertos de terror ante la horrible certeza. Los coyotes no eran los únicos depredadores rondando su hogar. El verdadero peligro no tenía colmillos ni garras. Tenía una sonrisa amable y un corazón ambicioso.
y ella lo había dejado entrar a su casa. Los días que siguieron a la visita de Silas Croft estuvieron cubiertos por un miedo distinto. Ya no era el temor difuso de lo desconocido, sino el terror concreto de una amenaza cierta. Abigail veía la sombra de Silas en cada chispa de la lámpara, escuchaba su falsa voz amigable en el aullido del viento. Ella y Kange eran prisioneros en la pequeña choza, atrapados por sus heridas y por el secreto que compartían. La relación entre ellos cambió. Ella ya no era solo su cuidadora, ni él únicamente un paciente. Ahora eran aliados unidos contra un enemigo común. Aunque el idioma seguía siendo un muro, construyeron un puente nuevo con la vulnerabilidad compartida. La fuerza de Kange empezó a regresar. Podía sentarse solo recargado contra la pared. La fiebre había desaparecido y el color volvía a su rostro. Con la salud regresaba la impaciencia. Era un hombre del cielo abierto y el encierro de la choza era una cárcel. Miraba el pedazo de pradera por la ventana con un gesto de añoranza y frustración. Él le enseñó. Le mostró cómo tensar adecuadamente un arco con tendones, irónicamente usando parte de lo que Silas mismo había traído. Con gestos le enseñó la lengua de señas: Lakota, agua, comida, peligro, amigo. Ella, a cambio, le enseñaba inglés, señalando objetos: fuego, pan. Bebé decía una tarde señalando su vientre mientras remendaba una camisa de Matthew. Kange extendió su mano sana y con cuidado tocó su vientre abultado. Sus ojos se llenaron de un respeto casi sagrado. El bebé, como si entendiera, dio una fuerte patada contra su palma. Una sonrisa lenta, poco común, iluminó el rostro de Kange, volviéndolo más joven. Miró de su vientre a sus ojos, y en ese instante, un entendimiento profundo pasó entre ellos. Él no era solo un guerrero, era un hombre que comprendía lo sagrado de la vida. Ella no era solo una mujer blanca, era madre creadora. El pacto silencioso se selló no con palabras ni promesas, sino con el asombro compartido ante una vida que aún estaba por nacer. Esa frágil paz se rompió una semana después. Abigail estaba afuera colgando ropa en una cuerda entre la casa y un álamo. Era arriesgado, pero ya casi no le quedaba ropa limpia, y la choza comenzaba a sentirse sofocante. Kange estaba sentado justo dentro del umbral, fuera de la vista desde el camino, pero con alcance suficiente para vigilarla. A su lado reposaba un atizador afilado, pobre sustituto de una lanza, pero al menos era algo. De pronto se escucharon cascos. No era el galope nervioso de un venado, sino el ritmo firme y calculado de un jinete. El estómago de Abigail se encogió. Reconoció la andadura del caballo. Era Silas Croft. Llegó cabalgando sin detenerse a una distancia prudente, sino arrimando su montura hasta la cuerda de ropa, obligándola a retroceder. Sus ojos, notó ella, no tenían amabilidad esa vez. Eran fríos y duros. Trabajando duro. Abigail dijo con voz plana. No sonreía. El trabajo debe hacerse. Silas, contestó ella, intentando mantener la calma. Él bajó del caballo de un salto. Andaba por la cerca del norte, explicó, su mirada recorriendo todo el entorno. Encontré algo. Pensé que deberías tenerlo. Metió la mano en la alforja y sacó un objeto metálico que brilló bajo el sol. Era una cantimplora. La cantimplora de Matthew. El corazón de Abigail se detuvo. Reconoció la abolladura en el costado, la misma que él le había hecho, al dejarla caer sobre una roca la primavera pasada. ¿Dónde hallaste esto?, preguntó con voz tensa. Unos 8 kilómetros al norte del sendero a Cheyenne, respondió Silas, estudiando su rostro. Cerca del cañón de la Roca Quebrada, no tenía razón alguna para estar ahí. Ninguna. Era una prueba, un movimiento cruel y calculado. El cañón de la Roca Quebrada estaba en la dirección opuesta a Cheyenne. Le estaba mostrando un pedazo de Matthew, diciéndole que estaba perdido, diciéndole que él sabía dónde había ocurrido. Quería quebrarla, hacerla sentir desesperada, sola, forzarla a ceder y aceptar su ayuda. Quizá. Tal vez andaba cazando. Balbuceó ella, aturdida. Silas soltó una risa corta, desagradable. Cazando con un carro lleno de provisiones, Matthew no era tan tonto. Se acercó un paso más. Acéptalo, Abigail. Él ya no está. Algo le pasó aquí afuera. Esta tierra se traga a la gente. Desde la puerta, Kange vio la cantimplora. Vio el brillo depredador en los ojos de Silas.
y el color desvanecerse en el rostro de Abigail. Comprendió que era una amenaza directa. «Deberías vender este lugar», Abigail continuó Silas, su voz bajando a un tono conspirador. «Te pagaré bien. Lo suficiente para que regreses con tu familia al este. No puedes criar un hijo aquí no sola. Esta es mi casa», dijo Abigail, su miedo transformándose en una furia fría y desafiante. «Matthew volverá. Y no vamos a vender». El rostro de Silas se endureció. Por un momento creyó que él podría golpearla. El aire se cargó de violencia contenida. Como quiera se escupió arrojando la cantimplora a sus pies. «Pero no vengas a llorar cuando los lobos llamen a tu puerta los de 4 patas, o los de 2. Montó de nuevo y salió al galope dejando a Abigail entre la ropa que flameaba al viento, temblando no de miedo sino de rabia. Recogió la cantimplora apretándola contra el pecho. El metal era frío e inerte, pero se sentía como el último rastro de su esposo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, mezcla de dolor y furia. Volvió a la casa y atrancó la puerta. Kange la miraba con el ceño fruncido, su rostro lleno de preocupación. Vio la cantimplora en sus manos, las lágrimas en su cara. Lo entendió. Tomó un trozo de carbón de nuevo. En el suelo dibujó una serpiente entre la hierba, representación de Silas. Luego trazó la figura de un hombre Matthew a caballo. La serpiente lo atacaba. El hombre caía. Después la serpiente se enroscaba alrededor del dibujo de la casa. No había dudas. Kange estaba diciéndole lo que ella ya presentía en lo más oscuro de su corazón. Silas Croft no solo había encontrado la cantimplora de Matthew. Él era la causa de su desaparición. Había asesinado a su esposo por ese pedazo de tierra, por la choza de barro, por el arroyo. Abigail se hundió en la mecedora, la cantimplora apretada contra su vientre. Los movimientos de su bebé ya no eran solo un consuelo, eran un llamado a las armas. Ya no era simplemente una viuda doliente, era una madre con un hijo que proteger, una casa que defender y un crimen que vengar. Miró a Kange. Él sostuvo su mirada, sus ojos oscuros, firmes y decididos. Asintió con un gesto breve. El pacto silencioso se convirtió en pacto de guerra. Ya no eran simples sobrevivientes. Eran guardianes de ese pequeño espacio sagrado, dispuestos a enfrentar juntos a la serpiente. El silencio de la habitación ya no era una barrera de idioma. Era la calma tensa de 2 guerreros preparándose para la batalla final. El anochecer no era un dulce final del día. Era un ahogo. La pradera inmensa que bajo la luz ofrecía horizontes infinitos ahora era un océano negro cerrándose sobre la frágil isla de su choza. Dentro el silencio pesaba más que las paredes de tierra apisonada. Cada ruido se volvía un presagio de desgracia. El silbido suave de la lámpara de cebo, el crujido del techo al asentarse, y el golpeteo frenético del corazón de Abigail, asustado hasta lo indecible. Estaba sentada en un banquito bajo con el Winchester 73 sobre las piernas, la madera del rifle lisa y fría. Era un ancla conocida en un mundo que se desmoronaba. Había revisado 2 veces su carga, el casquillo brillando como si guardara un pedacito de atardecer. Sus manos permanecían firmes, un acto de voluntad que desafiaba el temblor profundo en sus entrañas. Junto al rifle sobre la mesa, reposaba el revólver de su padre como serpiente dormida, su metal oscuro prometiendo una violencia más rápida, más cercana. Al otro lado de la habitación, Kange parecía una estatua tallada en sombra. Apoyado contra la pared frente a la puerta, buscaba la mejor estabilidad para su pierna destrozada. El atizador de la chimenea, afilado en la punta como lanza improvisada, descansaba en su mano buena. No solo aguardaba, estaba enroscado como resorte listo a soltar. El delirio de la fiebre había desaparecido, reemplazado por un enfoque depredador cristalino. Sus ojos fijos en la puerta tenían la paciencia ancestral de los suyos, la paciencia de un cazador esperando a que la presa se muestre. Había visto la serpiente en la hierba y sabía que volvería a su nido. La mano de Abigail fue a su vientre, un gesto tan inconsciente como respirar. El bebé se agitaba ya no con los movimientos suaves de días pasados, sino con patadas bruscas urgentes, como si también percibiera la amenaza que se cerraba afuera. «No dejaré que te lastimen», pensó, una oración muda y feroz. «No lo permitiré». Recordó a Matthew, su sonrisa tranquila y su fe inquebrantable en esa tierra. Él había visto belleza donde otros solo veían desolación. Ahora ella tenía que defender esa belleza, ese sueño, con la misma brutalidad que él siempre había rechazado.
Entonces llegó el sonido. No era el que esperaba. No era la estampida furiosa de una turba. Era un ritmo medido, deliberado. El golpeteo constante y seguro de 3 caballos avanzando al paso. No intentaban esconderse. Sabían que estaba sola. Saboreaban el momento. El aliento de Abigail se entrecortó. Se levantó despacio su embarazo, dificultando cada movimiento, y colocó el cañón del Winchester en la ranura que había tallado en la puerta, un ojo mortal hacia el exterior. Cangue se movió apenas tensando los músculos, el atizador firme en la mano. «Ya está aquí», murmuró Abigail apenas audible sobre el rugido de su sangre en los oídos, y trajo compañía. Espiando por la rendija, vio 3 jinetes siluetas negras contra la última franja índigo del crepúsculo. En el centro venía Silas Croft, su cuerpo fornido, rezumando un aire engreído de dueño. A cada lado 2 hombres huesudos con la amenaza grabada en sus gestos tan fríos y letales como lobos. Abigail, retumbó la voz de Silas empapada en una falsa preocupación melosa que le revolvió el estómago. Vimos que tu luz estaba apagada, solo queríamos asegurarnos de que todo esté bien allá adentro. La mentira era tan descarada, tan insultante, que encendió la furia en su interior. La contraventana estaba atrancada desde dentro. No podía haber visto nada. Era un juego para él. La jugada final de su cruel jaque mate. La voz de Abigail cuando contestó fue más fría y firme de lo que jamás creyó posible. «Estamos bien, Silas. Ya puedes irte». Uno de los pistoleros dejó escapar una carcajada ronca. «Tiene valor, jefe. Eso sí, un valor tonto». Silas gruñó su máscara de cortesía cayendo del todo. Su voz se volvió un hierro áspero. «Esto no es una negociación, Abigail. Sé que no estás sola. Después de nuestra última charla lo dudé. No actuabas como viuda dolida, sino como gallina espantada cuidando un huevo robado. Así que te estuve vigilando. Vi el humo de tu chimenea cuando deberías estar escasa de leña. Te vi arrastrar algo hacia adentro la otra noche». Se detuvo para darle peso a sus palabras. «Abre la puerta o entraremos nosotros. Y no me haré responsable de lo que te pase, ni de lo que le pase a ese piel roja que escondes». El disfraz había caído. Esto era el final. El dedo de Abigail se apretó contra el gatillo. El metal frío y definitivo. Apuntó directo al pecho de Silas. Pero antes de disparar, antes de que el mundo se rompiera en pólvora, y estruendo un nuevo sonido comenzó. No empezó en sus oídos, sino en sus pies. Una vibración baja profunda que subía desde la tierra misma. Un zumbido hondo y resonante que parecía sacudir los cimientos de la choza. Abigail frunció el ceño, el dedo congelado en el gatillo. Un temblor. Luego el zumbido se mezcló con un golpe. Un tambor poderoso. Tum, tum, tum. El ritmo lento e inexorable del corazón de un gigante. Un sonido que hablaba de ceremonia y de propósito solemne. Y entrelazado con él un coro de voces se alzó en un canto grave gutural. Era un sonido que parecía arrancar estrellas del cielo. Una fuerza inmensa y antigua. Y Silas y sus hombres también lo oyeron. Las burlas murieron en sus labios. Giraron los caballos mirando con nerviosismo hacia el norte, hacia la oscuridad sagrada del Paja Zapa. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno de los hombres, la voz quebrada, y entonces los vieron. Desde lo alto de la colina llegaron. No en fila, sino como un torrente. Un río de sombras y movimiento que descendía en oleadas por la ladera y se extendía sobre la pradera. Eran docenas, quizá más de un centenar de jinetes avanzando con la coordinación fluida y silenciosa de una manada de lobos. Magníficos y aterradores, eran la encarnación viva del espíritu indomable de esta tierra. Eran Lakota. Sus rostros pintados en patrones severos de negro y blanco brillaban bajo la luna. Plumas de águila ondeaban en su cabello y en las crines de sus caballos de guerra. Portaban lanzas que parecían alcanzar el cielo, y la luz tenue se reflejaba en los cañones de los rifles y en los filos afilados de sus hachas de guerra. Silas Croft quedó paralizado, su cara una máscara de incredulidad y miedo primitivo. Su plan, aquel simple y brutal despojo de tierras, había chocado de frente con la ira de toda una nación. Sus 2 pistoleros, acostumbrados a la violencia calculada, estaban completamente vencidos. No era una pelea que pudieran ganar. Era una fuerza de la naturaleza. Los jinetes,
Lakota se desplegaron con una velocidad y precisión sobrecogedora, formando un muro silencioso en forma de media luna que sellaba cualquier vía de escape. Los tambores y los cantos cesaron. El silencio que cayó después era absoluto, un peso aplastante de juicio y expectativa. Al frente un hombre dominaba la escena sin pronunciar palabra. Era mayor. Su rostro narraba en cada arruga una vida de lucha y liderazgo. En su cabeza llevaba un penacho completo de plumas de águila, una cascada de honor que caía sobre su espalda. Sentado en su caballo manchado mostraba la quietud regia de un rey en su trono. Dentro de la choza Kange pegó el rostro a una rendija de la pared, el aliento convertido en un sollozo ahogado. Reconocía la postura de esos hombros, el porte orgulloso de esa cabeza. «Ate», susurró la palabra Lakota para padre salida de su boca con reverencia pura y alivio. Se giró hacia Abigail, los ojos brillantes con una emoción tan profunda que no necesitaba traducción. «Han venido». El gran jefe levantó la mano, palma extendida. Era la señal. Un guerrero más joven con la misma mirada firme adelantó un poco su caballo. Sería la voz. La mirada del jefe recorrió la escena con calma inquietante. Vio a los tres hombres blancos aterrados, la pequeña y desafiante casa de barro, y el cañón oscuro del rifle que aún asomaba desde la puerta. Fijó los ojos en Silas Croft, y en esa mirada Silas vio su propia alma mezquina expuesta y hallada indigna. La voz del traductor rompió la noche clara, fuerte y sin emoción, dejando que el peso de las palabras del jefe cayera como martillazos. «Tú eres al que llaman Silas Croft», afirmó. No era una pregunta, era una acusación. «Caminas esta tierra como si fuera tuya. Respiras nuestro aire como si tuvieras derecho a él. Eres un hombre cuyo corazón es pequeño y oscuro como la madriguera de un perro de la pradera». Silas, con el rostro ceniciento y perlado de sudor, balbuceó. «Yo no he hecho nada. Ella es mi vecina. Yo solo me preocupaba por la viuda». El jefe habló de nuevo en un murmullo grave de Lakota. El traductor siguió. «Pronuncias la palabra vecina, pero vienes con pistoleros. Dices viuda como si fuera un hecho creado por tus propias manos. Te hemos observado. El águila ve mucho desde el cielo, y mis exploradores ven mucho en la tierra. Te vieron hace semanas, cerca del lugar llamado Cañón de la Roca Quebrada. Vieron cómo seguías al otro hombre blanco. Escucharon un único disparo, y te vieron regresar. Solo». La mandíbula de Silas se aflojó. El mundo cuidadosamente tejido por su codicia y mentiras se desmoronó. Miró desesperado a sus pistoleros, pero ellos ya retrocedían con los caballos aterrados, sin querer ser parte de ese juicio sobrenatural. Justo en ese momento la pesada tranca de la choza se levantó, y la puerta chirrió al abrirse. Abigail salió bajo la luz de la luna. No miró a Silas. Sus ojos estaban fijos en la imponente asamblea frente a ella. El Winchester ya no apuntaba, lo sostenía a un lado, un gesto de respeto pero también de firmeza. A pocos pasos detrás, Kange apareció apoyándose en el marco de la puerta. Estaba pálido, la pierna entablillada de forma rudimentaria, pero la cabeza erguida, un guerrero ante su pueblo. Un murmullo recorrió a los jinetes Lakota al verlo. Cuando el jefe Wone Blegleska, Águila Manchada, reconoció a su hijo, su compostura de hierro se quebró. Por un instante no fue jefe sino padre. Un alivio profundo lo inundó. Pronunció el nombre completo de su hijo, un nombre de orgullo y fuerza. Kangisapa, Cuervo Negro. Y entonces ocurrió lo impensable. Wone Blegleska desmontó. Sus guerreros lo miraron en silencio reverente, mientras su gran jefe líder de su pueblo no caminaba hacia su hijo, sino hacia la mujer blanca embarazada con el rifle. Se detuvo a unos pasos de Abigail. Sus ojos oscuros y antiguos lo absorbieron todo, la curva de su vientre, la fuerza desafiante en su postura, la tierra manchada en su mejilla, y el cansancio que se le pegaba como sombra. Miró de ella a su hijo herido, luego a las figuras atrapadas y temblorosas de Silas y sus hombres. Comprendió toda la historia en un solo vistazo. El jefe volvió su mirada implacable hacia Silas Croft. El hombre al que llamaban Matthew Hayes, tronó la voz del traductor resonando en la pradera, no murió en una pelea. No fue abatido por una flecha Lakota, ni por la lanza torpe de un guerrero. Fue un hombre con corazón de carroñero quien le disparó por la espalda. Por esta tierra, por el oro que cargaba,
Encontramos dónde lo escondiste. Una fosa pobre cubierta con piedras indigna para un hombre. Los coyotes ya la habían descubierto. Las palabras quedaron suspendidas como un veredicto y una condena. Silas soltó un chillido ahogado, animal puro terror. Tiró de las riendas y espoleó su caballo en un intento desesperado de huida. No alcanzó a recorrer ni 3 metros. Como uno solo, una docena de guerreros Lakota bajaron sus lanzas, las puntas brillando como una muralla de acero imposible de atravesar. El caballo de Silas se encabritó relinchando con pánico y lo lanzó al suelo con violencia. Antes de que pudiera levantarse, los guerreros estaban sobre él, desarmándolo a él y a sus hombres acobardados con una eficacia brutal y rápida, fruto de siglos de práctica. Su destino ya no les pertenecía. One Blegleska volvió hacia Abigail, el estruendo de la captura desvaneciéndose como un eco lejano. El mundo se redujo al espacio entre el gran jefe y la colona. Comenzó a hablar su propia voz, ahora suave, casi tierna, y el traductor reflejó ese tono. Mi hijo Kangi Sapa vive. Gracias a ti, la sangre de su abuelo, un gran hombre sagrado, sigue corriendo por sus venas. Ese linaje, ese futuro lo has salvado. Tú, Washichu-Winyan, una mujer blanca, sola y encinta, mostraste un valor que haría avergonzar a muchos de mis guerreros más fuertes. Llevas dentro un nuevo espíritu, y aún así luchaste por salvar una vida que no era la tuya. Los espíritus de esta tierra han visto tu acto. Los que traen la lluvia y el fuego han sido testigos de tu fuerza. Dio una orden breve. 2 jóvenes guerreros avanzaron con los brazos cargados. Se acercaron a Abigail y depositaron con cuidado un conjunto de dones sagrados a sus pies. Una magnífica piel de búfalo curtida hasta la suavidad de la gamuza. En su interior, símbolos pintados, una tortuga para la longevidad, una libélula para la rapidez y un círculo de vida, todos destinados a proteger y bendecir al hijo que llevaba. Después colocaron una bolsa de gamuza perfumada con salvia, hierba dulce y otras plantas curativas del corazón del Pajasapa. Junto a ella, un collar de cuentas azules de comercio, un tesoro de enorme valor, símbolo de riqueza y estatus. Finalmente el propio One Blegleska se adelantó. En su mano llevaba una pluma perfecta de águila dorada, el ave más sagrada de todas. Con una reverencia que conmovía hasta lo más hondo, la tomó y la colocó con cuidado en el cabello suelto de Abigail. Era un gesto de respeto profundo, de consagración. Esto es para ti, dijo el traductor con voz cargada de emoción para que todos lo vean y lo sepan. Ya no eres solo Abigail Hayes. Eres Winyan Kataka, mujer de coraje. Eres amiga de los Oglala Lakota. Esta casa, esta tierra en la que estás, queda ahora bajo nuestra protección. Mientras crezca la hierba y corra el agua, nada dañará a ti ni al hijo que llevas. Tienes la palabra de One Blegleska. Es palabra de hierro. Abigail quedó inmóvil, el peso de aquel momento cayendo sobre ella. Lágrimas que ni sabía que retenía comenzaron a rodar, lavando la suciedad y el miedo. No eran lágrimas por su esposo perdido, sino de gratitud, de asombro, de un alivio tan grande que parecía cambiar el mundo. Miró a Kangi Sapa apoyado en su padre con una sonrisa débil pero orgullosa. Miró al rostro noble del jefe, a los dones sagrados a sus pies, y luego al cielo indiferente que ahora parecía arder con una luz protectora solo para ella. Matthew se había ido. La vida que conocía había terminado. Pero no era una viuda a la deriva. Ya no estaba sola. En medio de una tierra vasta y peligrosa, una mujer embarazada había enfrentado lo peor que su mundo podía ofrecer y había sido salvada por aquellos a quienes le enseñaron a temer. Al rescatar a un alma perdida de las fauces de la muerte, había sido abrazada por el alma de toda una nación. La historia de Abigail Hayes y Kangi Sapa queda escrita en la dura tierra del viejo oeste como testimonio de que el valor no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Es un recordatorio de que más allá de prejuicios y fronteras, late una humanidad común reconocible en el instinto de una madre o en la mirada de un guerrero. Su alianza, nacida en la violencia y sellada con honor, demuestra que los regalos más poderosos no son materiales, sino las promesas sagradas de protección, respeto y familia que aparecen en los lugares más inesperados. Si esta historia de coraje y de un lazo forjado en el polvo y el crepúsculo te conmovió, ayúdanos a que nuestro canal crezca. Dale like para hacérnoslo saber. Compártela con alguien que valore una verdadera historia del oeste y, sobre todo, suscríbete.
y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más historias de los rincones olvidados de la historia para compartir contigo. Gracias por escucharnos.